Buenas noches, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Enseguida 2 o 3 temas importantísimos para debatir. Todo lo que pasó en la sesión del miércoles con el elogio público de Emilio Monzó para con ganadores del PJ, todo lo que pasó con la designación de la defensora del niño y lo que está sucediendo en materia de campaña electoral. Estamos con una amiga, estamos con una invitada, con Silvia Mercado enseguida, estamos con el señor Fernando Fraquelli y con Laura Serra, como siempre, presentación y empezamos. Hay Quórum, Ideas en Debate. Bueno, saludamos a nuestros compañeros. Ella es Laura Serra. ¿Cómo le va, Laurita? Hola, Patito Méndez, ¿cómo estás? Muy bien, la veo muy elegante, Laura Serra. Nosotros nos vestimos más clásicos, Sí, Fraquelli, ¿qué va a ser? pero bueno. Muy Hay bien, que darle acá estamos. glamour a este programa. Estamos bien. Exactamente. Y ella es Silvia Mercado, con mucho trabajo por estos días. Amiga, ¿cómo le va? ¿Qué dice, Pato querido? Aquí Muy bien, estamos. muy contenta de estar acá Bueno, con bueno. colegas tan queridos y buenos profesionales. Comenzamos con algo que pasó en la jornada del miércoles, bastante sorpresivo, porque bueno, el señor Emilio Monzó, que es el presidente de la Cámara, es un hombre que tiene muy buen diálogo con la oposición desde siempre, ¿no? Yo recuerdo, creo que Graciela Camaño fue la que dijo que ella no había conocido un titular de diputados como Emilio Monzó. Pero bueno, lo que pasó ayer es que hubo mucha felicitación y elogio. Lo que sucede es que los felicitados eran todos opositores, o casi todos. Pero bueno, esto pasaba con Emilio Monzó ayer en la Cámara de Diputados y después escuchamos a nuestros compañeros. Dale. La presidencia aprovecha para felicitar al nuevo gobernador elegido por la provincia de La Pampa, Sergio Silioto. Bien. Sí, me olvidé de la vicegobernadora. También la vamos a saludar en la fórmula con Perotti, ganadora en Santa Fe. Voy a extender el saludo también para el próximo intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yayora, y para la próxima intendente de la ciudad de General Roca, que no se encuentra acá, María Emilia Soria. Y Martín Pérez también, perdón, que él no lo tenía, está, sí. Bueno, vamos a hablarlo con Silvia, vamos a hablarlo con Laura, con Fernando Fraquelli. Tiene varias miradas. Una puede ser que esto es, la verdad, un hecho buenísimo. Estamos casi en Noruega, la verdad, un reconocimiento del oficialismo para la oposición. La pregunta es, primero, Laura Serra, digo, esto en lo que es el PRO, lo que es el radicalismo y lo que es la coalición cívica, que miraban cómo Monzó aplaudía, ¿esto fue bien recibido, con espíritu deportivo, fair play, o incomodó un poquito, Laura? Bueno, al principio veíamos las imágenes de los oficialistas aplaudiendo bastante bien, pero cuando ya se empezó a mencionar a los candidatos kirchneristas que fueron electos, ahí Claro. los aplausos empezaron a menguar y empezaron algunos gestos. Lo cierto es que, bueno, sí, efectivamente, puede ser considerado como un gesto institucional Sí. por parte de Emilio Monzó, está muy bien. Digamos, a veces estamos demasiado imbuidos en esta grieta, Sí. ¿no? Y ver gestos de esta naturaleza a veces pueden resultar sorprendentes. No tanto en Emilio, que si uno sigue un poco la trayectoria de Emilio Monzó en la Cámara de Diputados, siempre ha tenido muy buen Muy trato buen diálogo, sí. con el peronismo y con distintos bloques de la oposición, al punto de que cada vez que es reelecto como presidente de la Sí. Cámara recibe numerosos elogios, y no del oficialismo precisamente, Sí. sino más bien de los bloques de la oposición, justamente por esta virtud que tiene Emilio Monzó de ser un hábil negociador, de ser un hombre abierto al diálogo. Y bueno, esto se puede interpretar como un gesto en ese sentido. Ahora bien, hay que contextualizar
ese gesto también en el momento político en el que Claro. estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Emilio Monzó va a dejar la Cámara de Diputados a fin de año por motu propio, pero también porque fue desplazado por el Gobierno Nacional, por Marcos Peña puntualmente, en lo que tiene que ver con el armado electoral del oficialismo, Sí. no en esta oportunidad solamente, sino también en años anteriores. Con lo cual, Emilio Monzó ya tenía un pie afuera. Se imaginó que con la designación de Emilio Pichetto como candidato Claro. a vicepresidente podía haber alguna reivindicación no pasó. hacia Monzó y Nicolás Mazot. No ocurrió, no hubo prácticamente candidatos de ambos en las listas de la provincia de Buenos Aires. Hubo como una suerte de desplazamiento para Monzó. Monzó lo dice en voz baja, en su entorno más íntimo, yo ya estoy fuera. Dijo, pongo una consultora política el 1 de enero. Sí, dijo. sí. Sí. Además de eso, él ya no quiere jugar más No. políticamente con el oficialismo, va a ser un líbero. Él tiene cierta simpatía y seguramente va a trabajar por la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta para la presidencia. Epa. Sí. Buen dato ese. En eso está, es más cercano a Rodríguez Larreta. 2021 no, 2019 no. No. Está bien, 2023. Después, una vez que, Sí. bueno, cuando se dispute la Sí. sucesión de Mauricio Macri, seguramente lo veremos a Monzó más cerca de Rodríguez Larreta que obviamente que de María Eugenia Vidal. De hecho, Rodríguez Larreta le ha ofrecido a Monzó incorporar gente en las listas, una vez que fue desplazado por María Eugenia Vidal, en las listas de la ciudad. Pero Monzó dijo, no, yo en esta no voy a jugar, quiero actuar de líbero. Tiene mucha información de lo que pasó con el radicalismo, Franchelli. Pero Silvia, vos estás muchas horas por día en gobierno, trabajando. Digo, ¿en gobierno esto pasó en Noruega, muy bien Emilio, o incomoda, molesta un poco esto? Bueno, el presidente está en Osaka, Sí. Japón, Marcos Peña está en Osaka, Japón, o sea que estas escenas de institucionalidad no la Civilización política explícito, civilización política Sí. no la vieron. A mí me encanta que Emilio Sí. Monzó haga esto. O sea, qué? realmente como periodista me parece un gesto muy positivo en contra de la grieta. Me parece muy valioso. Me parece Sí. y además, bueno, periodísticamente es muy valioso también. La verdad es que ahí está roto todo, Sí. o sea, eso está claro. No con el otro habitante de la Casa Rosada, que es Rogelio Frigerio, el habitante de la planta baja, el ministro del Interior. Sí, obviamente con los habitantes del primer piso, ¿no? Allí la cosa, por alguna razón, a mí me dan una enorme cantidad de A mí explicaciones, también, pero hasta ninguna personales. me termina de cerrar. Lo O que sea, yo digo es que desde la cúpula del poder, de alguna manera lo tenés que resolver, porque esto termina perjudicando al gobierno. Digo, que no haya diálogo entre Balcarce 50 y el presidente de la Cámara de Diputados y que pasen estas cosas por falta de comunicación es muy raro. Se no es tendría falta que de comunicación, saldar de hay un alguna enojo manera. que evidentemente Bueno, sí, tiene el presidente Macri y con Emilio Monzó y Monzó con el presidente Macri que hace Sí. que no se pueda resolver. Y Marcos Peña ejecuta esa decisión. O sea, lo que pone en marcha Marcos Peña es esa decisión. Y Emilio Monzó se enoja con Marcos, pero en realidad el Tiene que enojarse responsable con Macri. es Macri y él lo tiene claro de todos modos. Lo que pasa es que tampoco lo puede decir demasiado públicamente. La crítica más grande que se le hace es esa, ¿no? Es Sí. decir, es haber expresado sus disidencias en los medios. De todos modos, Sí, cuando me Monzó parece dice que lo hay contrario. algo. Sí, él dice, nunca lo que hablé, yo nunca conté nada, sino que contaron del otro lado, pero bueno, nada. Sí, Sí. él se siente que le han hecho Sí. muchas trapisondas también desde Casa Rosada. En fin, yo creo que la verdadera historia de ese vínculo todavía no está contada. Sí. Yo creo que, bueno, creo que Laura podría contar, así como ha contado otras historias muy interesantes Sí. en el último libro, en el libro que hizo sobre Lelita Carrió. Me parece que hay una historia ahí muy poderosa que de verdad no se sabe cómo es. Señor Franchelli, a ver, ¿usted A qué ver. sabe? Digo, con el radicalismo, Sí. ¿qué pasaba? Y bueno, hemos hablado con algún diputado radical. ¿Qué es lo que nos decían? ¿Cuál es la lectura que hacían ellos? El mensaje fue para la Casa de Gobierno. El mensaje fue para el ala de, como Para lo dice que señala Silvia. del primer piso de la Casa Claro. de Gobierno. Fue el armado político de Cambiemos a nivel provincias y a nivel nacional no
digamos, no corrió por cuenta del ala política, Claro. donde estaría Monzó y donde está Frigerio, Sí. sino corrió por otro sector de la Casa de Gobierno y ahí están los resultados. Los saludos, fueron 5 saludos, Sí. todos de Todos la oposición, peronistas. todos del Exactamente. PJ hasta del kirchnerismo. No pudimos saludar a ninguno de Cambiemos, ni Radical, Claro. ni de la coalición cívica, ni del PRO. Esto Exactamente. no es por responsabilidad mía, por lo menos es lo que dicen los radicales, hablando de Monzó. Está. Bueno, primera parte de Hay Quórum, Ideas en Debate. Otra cuestión que yo no terminé de entender, pero hay gente que sabe. Digo, ¿por qué se planteó desde el radicalismo la posibilidad de anular las PASO? Que después el propio Pichetto, que es el candidato a vice, dijo, de ninguna manera va a ser otro de los temas. Pausa y ya venimos. Bueno, seguimos en Hay Quórum, Ideas en Debate. Una nota que promete, porque hay varios temas para tratar. Estamos con Carla Carrizo, diputada por Evolución Radical. Carla, ¿cómo te va? Muy contenta por la sesión de ayer, realmente. Exactamente. Bueno, empezamos por ahí, ya me dio el pie. El Esto que se votó la Defensoría del Niño. Exactamente. Bueno, a ver, estaba recién Silvia Mercado con información también Laura Serra, porque había cuestionamientos que yo pensé que eran de algún opositor para con Marisa Graham, a quien todos conocemos. Había alguna campaña mediática diciendo que cómo votan, un absurdo, pero cómo votan a una representante del sector pañuelo verde. Pero bueno, vos que integrás, ahora sos más oficialista con Lustó candidato, ¿no? Digo, No. por eso digo, escuchá, bueno, hay que ponerse más la ropa. ¿Cómo se vive dentro del espacio el tema de los Mira, tironeos? decir un poco, empecemos por el defensor. Sí, sí. Digamos, ¿no? Que fue un trabajo interpartidario, ahí no había oficialistas y opositores. Realmente fue una construcción, diríamos, de 5 diputadas y 5 senadoras, Epa. que logramos en un plazo de 3 años, ¿no?, hacer un concurso inédito, porque ustedes saben que el Congreso designa muchas personas, hay muchas instituciones que dependen del Congreso, como la Auditoría General de la Nación, podríamos decir, hay muchas instituciones que dependen y nosotros designamos los integrantes de esas instituciones. Sí. El defensor del pueblo, por decirlo, que hace está 10 años no se trabado puede porque nombrar. nadie se pone de acuerdo. Nosotros teníamos, con el tema del defensor del niño, una deuda histórica de 14 años. Una ley modelo que creaba la figura clave del defensor del niño nacional. Y como nunca había acuerdo, porque la política está acostumbrada Sí. a que esos cargos se negocian con dedo, nosotros dijimos necesitamos hacer un concurso público y usar esta institución para que se aplique esta modalidad en otras designaciones que faltan. Lo hicimos, la verdad que fue impecable, tuvimos veeduría internacional, intervino la CONEAU, trabajamos con 6 defensores provinciales de los 19 que faltan designar, y la verdad que se inscribieron 58 aspirantes. ¿Candidatas o candidatos? Claro, hicimos en el Pleno del Congreso un concurso con veedores, con bolillero, fue excepcional. Quedaron 11 seleccionados, así que aquí no había ni partidos ni colores de pañuelos. Entre esos 11 que quedaron, después la bicameral, integrada por 5 diputadas y 5 senadoras, tenían que nominar. Bueno, la nominación tenía que ver con el desempeño de una audiencia, como un concurso de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, tenían que presentar un plan de trabajo y ahí ponderamos y quedó esa terna. O sea, fue Perdón, Marisa Graham y quién más. defensora y 2 defensores adjuntos, que es, digamos, y también expresan distintas configuraciones y trayectorias y partidos. Diremos que hay como una pluralidad de partidos en esa defensoría. Claro. Nadie va a poder tomar una decisión en forma unilateral. Y cada 3 meses les rinden cuenta a la bicameral. O sea que es una institución pluralista que combina política y técnica, trayectoria, prestigio. ¿Y Fue qué- una cosa muy interesante. ¿Qué tarea va a tener la Defensoría del Niño? Muy ¿Cuál interesante. ¿Cuál es el Actúa objetivo? en todo el país. Ahí no hay competencia. En ninguna provincia va a poder decir que el federalismo, ¿no?, oculta la ineficiencia de la infancia en esas provincias. Va a ingresar a todas las provincias. Ejemplo concreto. Todos los marzos que sabemos que vemos en todas las provincias. Las clases no empiezan, la puja distributiva de los salarios, y está muy bien. Pero eso es una discusión de adulto. No puede ser que haya provincias como Santa Cruz que tuvo 6 meses sin clases, o la provincia de Buenos Aires, porque defiende el acceso a derechos colectivos. Las clases se dan. Los niños no son objeto de los adultos. Los adultos discuten en otro lado. ¿Pero qué hace las el clases defensor? ¿Va a la interviene, justicia, claro, presenta un judicializa y amparo? tiene poder para Ah. proteger colectivamente. Entonces, Ah. porque el enfoque que estamos diciendo es que los niños no son objetos de los adultos, sean padres, estados, maestros, políticos, etc. Y eso es muy potente en la Argentina. Entonces, tiene capacidad de intervención
como lo tuvo el defensor del Sí. pueblo, en alguna manera. Sí, Interviene para proteger derechos colectivos y la política tiene que encontrar una solución que no afecte derechos garantizados. Es un ejemplo práctico, pero tenemos un montón de ejemplos más. Carla, el cuestionamiento de los diputados, principalmente del oficialismo, porque la mayoría de los que firman la nota y se le envían a Emilio Monzó son oficialistas. Sí. ¿Qué es lo que estuvieron planteando? Que no los dejaron hablar en el recinto, que no pudieron exponer, a no ser el caso de Cornelia Lierman, que pudo exponer, y que además se votó a mano alzada. Un tema tan polémico, porque se estaba generando mucha polémica, que no se votó de manera nominal. Es muy interesante lo que decís. Primero, esto no es un proyecto de ley. El concurso ya se debatió. La ley no dice que el recinto o el pleno tiene que debatir. La ley dice que hay un proceso de consulta con audiencias públicas, más de 300 ONGs de todas partes del país. Hubo un resultado de un concurso con un examen, con una audiencia, digamos, y la bicameral nomina y el pleno ratifica. No es que debate, no es un proyecto de ley. La metodología de votación es correcta, porque a mano alzada digamos, es la metodología tradicional de votación en las cosas que no se debaten en el recinto, sino que se ratifican. ¿Sabes lo que es ratificar? Sí o no. Mayoría, minoría. En general, digamos, cuando vos tenés una designación por unanimidad de ambas cámaras, se supone que lo que ocurre en una bicameral es porque hay consenso en ambas cámaras. ¿Qué pasó ahí? Se cruzó el tema de la legalización del aborto. Claro. Eso fue lo que generó una grieta inesperada. Pero había un compromiso, que es lo que me dicen. Digamos, primero, quiero decir que conozco a Marisa Graham, me parece una mujer excepcional, una abogada absolutamente comprometida y una experta en los derechos del niño y la niña. O sea que me parece una gran designación. Sí, no hubo cuestionamientos desde ese punto de vista. Sí. Pero lo que a mí me dicen es que había un compromiso de que este tema se llevaba al recinto recién después de las elecciones. ¿Puede ser o no? Miren, acá no se trata de lo que diputados individuales crean que debe hacerse. Se trata de cumplir la ley, porque mal mensaje le podríamos dar los adultos diputados, representantes de los niños, a más de 300 o 400 chicos de todo el país que vinieron a decir lo que necesitaban del defensor del niño, que no estamos dispuestos a cumplir la ley. La ley no se discute. Acá no es una cuestión, o sea, se filtró el debate del pañuelo, porque este concurso empezó antes de la legalización del aborto, pero nosotros no podemos decir que penalizamos o queremos debatir por una cuestión de libertad de opinión. A mí es irrelevante lo que piensan individualmente los candidatos que, digamos, pasaron 4 instancias de evaluación en 3 años. No lo puedo penalizar por lo que piensan, porque ellos tienen que cumplir la ley. Y no hay legalización del aborto en Argentina. O sea, que no importa, es como en un concurso de la uva. Pasa a todas las instancias. Y resulta que no me gusta porque ganó el concurso, pero es gordo, tiene anteojos. Eso no se puede admitir, hay que cuidar. Nosotros en ese proceso de construcción, se anotaron 58 representantes, lo mejor de la infancia del país, los cuidamos en cada etapa. Y la nominación fue uninominal, justamente para que cuando bajaran esa terna al Senado o a diputados, fuese un proceso cuidado. Entonces, primero tenemos que ser responsables. Uno cuando representa acá, no representa lo que uno siente, uno representa lo que debe. Y acá había una deuda de 13 años de toda la dirigencia política, porque los oficialismos no les gusta ser controlados. Y la primera mensaje de esta nominación es que este oficialismo, con todo lo que implica la infancia hoy en Argentina, no tiene miedo de ser controlado por una institución prevista hace 13 años. Carla, un tema que tiene que ver con los pañuelos, donde yo entiendo la posición de los partidos políticos que saben que hay votantes que son pañuelos celestes y pañuelos verdes, entonces hacen un equilibrio. Yo contaba un nombre menos trascendente, pero que es el de la 4ª diputada por Santa Fe, Macetani, que es militante del pañuelo celeste, que integre esa lista porque hay que cuidar que no se escapen muchos votos que los que ya tuvo Granata en la elección a diputados nacionales. Pero la verdad, uno mira Capital y es un lío bárbaro la lista del oficialismo, porque dijo Lustó, yo quiero pañuelo verde. Entonces está él y está Tagliaferri. Y en la lista de diputadas hay por lo menos 2 o 3, una Morales Gorleri y otra la sexta, que representa un vínculo con sectores evangélicos. Digo, la persona, hombre o mujer, que vota y es pañuelo celeste, o al revés, ¿qué es lo que voto yo? Mira, aquí hay una cosa interesante, decir que muchos que militaron por el pañuelo celeste, incluso 2 de los integrantes de la bicameral, tienen pañuelo celeste y nos apoyaron. Porque una cosa es tener una opinión. Acá no podemos penalizar la libertad de opinión. Y hay otras que... Yo te digo en el tema... A manera de votante. Claro, a manera de votante. Y no firmaron esa carta, por decirte Marcela Campagnoli de la coalición cívica, porque entienden la sensatez. Miren, uno puede tener libertad de opinión, pero el fanatismo no es democrático, no es una actitud democrática. Y uno no puede decir...
el nombre de cualquier cosa, digamos, entonces entendieron que acá lo que hay es cumplir con la ley para los chicos de la Pero yo Argentina. te digo, Entonces, los pañuelos celestes sí. no son todos igualmente intensos, No, no. ni los pañuelos verdes son totalmente igualmente intensos. Con respecto a las listas, Sí. a mí me parece buenísimo que este tema se haya Sí. instalado en actores colectivos. Y está bien, estarán los actores colectivos del pañuelo verde y estarán los actores colectivos del pañuelo celeste. Y está bien que cada uno instale lo que representa, lo que quiere, digamos, votar. Está bien, es decir, miren, nosotros vamos a tener este comportamiento en el Senado y queremos participar con esta identidad, en este caso en la coalición de Cambiemos y en este caso, o juntos, vamos juntos por el cambio, ya me olvidé el nombre, porque todo se cambia, ¿no? Sí. Pero la posición de Martín Lustó, nuestro espacio fue muy claro en eso. Éramos un bloque chiquito, pero digamos, aún una diputada como Teresita Villavicencio, que decir pañuelo verde en Tucumán era prácticamente ser subversivo en democracia, una cosa bastante loca de lo que ocurrió. Nosotros asumimos el costo porque estamos convencidos que uno no se representa a sí mismo. Es una ley de la democracia y me guste o no me guste, ocurre en todas las democracias del mundo. No es una cuestión moral, es una cuestión política. Usted que mira encuestas y demás, a los tres le pregunto, digo, a ver, ¿este tema va a importar o la gente va a elegir básicamente por lo que pasa con la economía, con el trabajo? ¿Está en la agenda prioritaria en el momento de terminar el voto si va a discutirse o no el aborto? ¿Qué te parece y qué dicen en gobierno? ¿Este tema está en la agenda o La no verdad está? que al gobierno le preocupa las críticas que hay en su propio electorado del sector celeste. Esta es la verdad. Ah, claro. Porque el problema que hay con los pañuelos verdes es que los pañuelos verdes no votan no votan a Macri, claro. No votan a Macri. Claro. Por eso es importante el aporte de Lustó y de la gente que lo acompaña, porque digamos, hay mucha gente progresista en Cambiemos, pero es minoritaria. Claro, la enorme mayoría, sobre todo en el interior, hay que pensar que son digamos, son gente, la mayoría, digamos, tienen más de 40 años, son conservadores, son del interior, en fin, es una situación difícil para el gobierno, por eso el presidente se sacó fotos con una Amalia Granata, en fin, tuvo una actitud, digamos, una cantidad de mensajes hacia los pañuelos celestes. O sea que también pero Lustó también les María cobra Eugenia, caro el tema, porque para Lustó diciendo soy pañuelo verde, no sé si es el mejor candidato María de ese Eugenia punto de Vidal vista, ¿no? es pañuelo celeste, tiene una candidata evangélica, un candidato también, muy pañuelo celeste, qué sé yo, pero también lo incorporó a Daniel Lipovetsky, o sea, está muy entremezclado el tema, porque la sociedad... El último vagón tomó Lipovetsky, pero bueno, sí. Claro. O sea que lo que suma o resta para los dos lados, el pañuelo celeste o el pañuelo verde. Claro, y a su vez Cristina está obligada... digamos, a no abandonar, por decir de algún modo, lo que decía Pato en el caso de Santa Fe, a no abandonar el celeste. Pero ella también dijo en un encuentro muy progresista, no soy ni verde ni celeste, y esperaba que dijera soy verde, dijo no soy ni verde ni celeste, dijo en un encuentro militante. La verdad es que no debería formar parte, bueno, acá es difícil no opinar, no debería formar parte de la grieta un tema que es de salud pública, me parece. En eso dijo muy inteligente Mabel Bianco, que no se iba a poder pelear porque va en la interna del labañismo, de número 2 de Campolongo, pero tiene una posición muy a favor del debate y dice que no hay una grieta tan grande en muchos sectores. Ella reivindicaba a los cordobeses, a los 3 senadores de Córdoba, que tienen un proyecto más viable para los 2 sectores, por ejemplo. Claro, buscaron negociar y buscaron tener una actitud más contemplativa. No debería ser parte de la grieta, pero hay sectores fundamentalistas en los celestes. Ahora, y bueno, y hay que decir que en los verdes también. ¿Y ese fundamentalismo, Carlas, en el Senado se puede trasladar o no? ¿O el Senado, la designación de Graham y el resto de los defensores se aprueba? Nosotros creemos que va a primar la sensatez, porque está bien que el tema el color de los pañuelos haya sido un tema muy importante y va a seguir siendo un tema importante en la Argentina, porque lo lidera las nuevas generaciones políticas. Digamos, o sea que es un tema que no es que se va a diluir, sino que, digamos, detrás del pañuelo verde hay un montón de componentes de la nueva generación que los adultos o post 40 estamos obligados a entender y escuchar.
son las nuevas voces de la democracia. Entonces, eso va a seguir, pero digamos, tampoco hacer de eso digamos, una intensidad fuera de lugar. Es la nueva agenda que va a venir, y este es un punto. Entonces me parece que también tenemos que ir aprendiendo. A muchos países les costó varias rondas, algunos fracasos, y finalmente lo fueron logrando. Entonces es un aprendizaje institucional y colectivo, y creo que va a estar. Tenemos un debate presidencial, va a ocurrir ahí también, y está bueno. Hay que tener miedo de perder, perdón, al revés, hay que perder los miedos. Estamos llenos de miedo los argentinos. Con respeto tenemos que debatir todo, pero los fanatismos a veces, digamos que son extremos y minoritarios, intoxican mucho las redes, y nosotros creemos que somos mayoría. Bueno, la amplia mayoría es democrática, es moderada en la Argentina, quiere debates sensatos, y espero que eso ocurra en la ratificación de los 3 nominados con el defensor del niño. Muy bien, tenemos que terminar el bloque. Señora Silvia Mercado, un gusto enorme, nos reencontramos en cualquier momento. Un placer. Carla, gracias. A Y ustedes, bueno, un placer enorme. felicitaciones por el logro. Gracias. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Enseguida, el último bloque, vamos a discutir y hablar mucho de economía con Lucas Incico y con Hernán Lacher. Así que bueno, pausa y ya venimos. Bueno, último bloque, estamos con Hernán Lacher, economista, además es legislador en San Martín. Estamos con Lucas Incico, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, con el señor Fernando Fraquelli, que en un rato presenta nota con el diputado Albor Cantar, y estamos con Laura Serra. Muy bien. A ver, Hernán Lacher, primera pregunta. El gobierno indica, espera que a esta calma financiera le llegue cierta reactivación del consumo, porque dice a lo mejor las posibilidades electorales crecen. Usted tiene un centro de estudios económicos, digo, ¿ese escenario se puede dar para que el gobierno en alguna cuestión mejore el consumo? Por ejemplo, ahora 12, precios esenciales, ¿qué números tienen? No, a ver, me parece que el gobierno lo que apuesta es igual que en 2017, sobre todo a los créditos ANSES y lo que tiene que ver con el ahora 12. A mí me parece que es difícil que tenga efectos, porque como contrapartida algo que no está pasando, que el gobierno sí dijo que iba a suceder, es que iba a haber una recuperación del poder adquisitivo. Sí. En los ingresos populares, diría, básicamente los salarios y las jubilaciones. Las jubilaciones en el primer trimestre no recuperaron nada, al segundo trimestre es bastante probable que no recuperen nada tampoco. Y, y los salarios, mira, yo hoy hacía el cálculo, estuvimos analizando un poco esta cuestión. En el entre noviembre en realidad y abril, que son los datos disponibles, vos tenés una inflación del 19%, no tomo diciembre porque tiene el aguinaldo, pero está incluido básicamente en el diferencial, 19% de inflación contra salario del 16%, es decir, en el periodo que se supone que tenías que recuperar. ¿Por qué digo que se supone que tenías que recuperar? Porque como perdiste en el 2018, muchos de los gremios discutieron con la patronal recuperar las cláusulas gatillos, recuperar algún bono, etcétera, etcétera. Bueno, distintos mecanismos. Todos esos mecanismos no mueven el amprímetro. Suman o llegan al 16% de variación del salario promedio registrado, dato oficial del Ministerio de Producción del día de ayer, contra una inflación del 19%. Es decir, en un periodo que se supone que recuperabas, seguís perdiendo. Insisto, las jubilaciones no recuperan nada. A mí me parece que es un escenario bastante complicado. El gobierno se recuesta sobre algunas cosas que para mí, digamos, tiene patas cortas. La caída de la actividad económica, menos 1,3%, claro, dicen se desacelera la caída. Claro, cuando vos ves el dato, decís, claro, está bien, es verdad, sí, claro, había sido superior o cercano a 5 en los primeros 3 meses de cada uno de los meses de este año. Ahora, si yo le saco el agro, si el agro en realidad lo dejo igual que el año pasado, es decir, le quito el efecto de la sequía, porque el año pasado hubo sequía, no es que produjiste más, sino que sencillamente el diferencial es la sequía. Si lo dejo como estaba el año pasado, me da casi 5% de caída del PBI. Con lo cual, no hay ninguna recuperación. Claro. Lucas Incico es diputado por la provincia de Santa Fe. En la provincia, a Juntos por el Cambio no le fue bien. Ahí ganó Perotti, segundo lugar para el socialismo, tercer lugar para Juntos por el Cambio. Digo, uno de los factores es la falta de plata, hay cuestiones políticas. ¿Por qué le fue como le fue en Santa Fe? Sí, indudablemente el contexto económico influye y golpea y hace que
no era Juntos por el Cambio todavía, éramos Cambiemos. Éramos Cambiemos. Obviamente que influye y que tiene también un peso importante a la hora de decidir, pero hay otros condimentos que son también políticos, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, yo fui bastante crítico en su momento del armado de algunas listas, de algunas postulaciones que yo entendía que eran poco competitivas o del trabajo. Lo cuestionaba mucho a Corral ahí, ¿no? No sé si usted lo cuestionaba a Corral. No, al contrario, yo creo que José Corral fue un buen candidato, era de los mejores candidatos que teníamos para ofrecer, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando se vota en las provincias, no hay una gran encuesta o se está evaluando al gobierno nacional. Al nacional, ¿no? Se votan opciones provinciales para gobernar una provincia, y esto ha quedado claro en todo este proceso de las elecciones provinciales. Si hubiese un viento a favor del gobierno nacional, los candidatos locales del gobierno nacional le iría mejor. Pasó en el 2017. Claro. Pero acá se están eligiendo opciones para gobernar la provincia, Sí. Era una elección legislativa, y vos decís, no fue una buena elección para Cambiemos, es verdad, no fue una buena elección para Cambiemos, pero se dio medianamente dentro del marco que nosotros preveíamos, puntos más, puntos menos, por lo menos después de lo que habíamos atravesado en el 2018, ¿no? Estamos. Laurita. Como bien decía Pato, y vos lo ratificaste recién, no le fue bien a Cambiemos en Santa Fe en las elecciones provinciales, pero ahora se vienen las elecciones nacionales, las elecciones a legisladores nacionales. Digamos, hay posibilidad de que tal vez en este caso la grieta pueda hacerle funcional para recuperar aquello que, bueno, no pudieron lograr en las elecciones provinciales y poder empardar un poquito más las chances con sea el socialismo o sea el justicialismo allí. Ahora empieza otra historia. Ajá. Ahora empieza otro proceso electoral con actores distintos, donde está en juego ni más ni menos que la reelección del presidente de la Nación, y ahí sí se va a evaluar concreta y directamente la gestión Macri y lo que Macri proponga. Entonces, ahí sí se va, entiendo yo, a extremar la polarización, y me parece que en la provincia de Santa Fe hay dos fuerzas que van a estar lidiando y peleando el voto a voto, que tienen que ver con el... Fernández o Macri. Exactamente. Que es Cristina Kirchner, en definitiva, Sí. perdón, Fer, porque Perotti, o por lo menos las listas de Perotti o del peronismo santafesino, tienen un condimento kirchnerista Sí, muy importante. Marcos Sí, por Clery, el supuesto. primero. Claro, Sí, sí. No, por arrancando supuesto, por Marcos. supuesto. Sí, Esto sí, fue sí. también parte de la estrategia de Perotti allá por el mes de febrero, cuando él, para un poco allanar su camino hacia la gobernación, liberó o entregó de Sí. algún modo, entre listas. comillas, entregó Sí, sí. las listas, tanto las listas de diputados como de diputados provinciales, como los candidatos a senadores provinciales, como la lista nacional también, a otros sectores que abarcan el kirchnerismo. Hernán, ¿empieza otra historia o los resultados de las provincias, como por ejemplo Santa Fe, es el aperitivo a lo que pueda suceder a nivel nacional? Bueno, cuando uno repasa todas las elecciones provinciales, más allá de que haya alguna intención oficial de desdoblarlas o, digamos, de desdoblar el resultado respecto del análisis nacional, lo cierto es que Cambiemos, salvo en Jujuy, en el resto ha hecho un muy mal desempeño. A mí me parece que ahí sí se puede distinguir que hay, digamos, una condena, si se quiere, a la política, particularmente a la política económica de Cambiemos, ¿sí? Hernán, una pregunta que tiene que ver con todo el lío que pasó estos días en el Congreso. No sé si Insico tiene alguna opinión en torno a que el presidente del radicalismo, Cornejo, impulsó un proyecto junto con Petri y con otros para que no hubiera paso, que la verdad que parecía muy como en un momento inoportuno, ¿no? Porque faltan 40 días. Pero pregunto, ¿puede ser que el gobierno tenga problemas después de las PASO? Imaginemos un escenario donde al gobierno no le va bien. ¿Esta estabilidad cambiaria puede correr riesgo o son andariveles distintos? Porque yo digo, ¿por qué quieren suspender la PASO? Y me dicen, porque preocupa una encuesta importante que a lo mejor no sea favorable. ¿Puede ser por eso o no? O sea, a mí lo que me parece es que en todo caso están planteando, digamos, un escenario fatalista, porque tal vez algún sector de los argentinos puede dejarse influenciar por eso. A mí me preocupa exactamente lo contrario. Yo lo que veo es que están cocinando a fuego lento una devaluación fenomenal para después de diciembre. ¿Por qué digo esto? Porque Hoy en dijo Melconian 2017, eso. Cuidado, dice, con atrasar el dólar. bueno, Melconian, no sí. me gusta Sí, estar muy en está la bien. misma vereda porque pero, no ¿viste? pienso tan Bueno, parecido, pero bueno, últimamente me ha pasado que No te hagas problema. Lo que pasa es que Melconian. se kirchnerizó Melconian. No te hagas problema. No, tal vez Sí, no sí. lo escuché. Lo que Sí. sí, ¿cuál es el análisis que uno hace? En Eso dice 2017
hubo una apreciación cambiaria, muy parecida a lo que quieren hacer ahora. El gobierno dice, necesitamos planchar el dólar. ¿Qué pasó entre junio y diciembre de 2017? El tipo de cambio solo se modificó, aumentó 9,8%. Nada, prácticamente nada. Entre enero y septiembre del año 2018, la devaluación fue del 120%. Claro. Básicamente, cocinaron a fuego lento una devaluación que le hizo muy mal a los argentinos. Todo el efecto negativo sobre la economía de 2018 y diría de 2019 está relacionado con eso. Con lo cual, a mí me da la impresión que estamos recorriendo el mismo camino y me preocupa seriamente que esta política económica luego de diciembre genere el mismo impacto, ¿no? No, él dijo, ojo, dice que el dólar barato ayuda, pero el dólar está estancado y después del 10 de diciembre tenemos problemas, dijo. Pero bueno, Laurita, pregunte. No, pregunta concretamente para ver, bueno, cómo venimos en Santa Fe para las próximas elecciones, concretamente para los legisladores de ¿Cambiemos o Juntos para el Cambio? Juntos por el Cambio. Juntos por el Ahora sí. Ahora Juntos Ahora para sí, el Cambio, es ¿no? el nombre y la denominación oficial es Juntos para el Cambio. Bueno, el sábado se cerraron las listas. Más allá de los esfuerzos que se hicieron desde el Gobierno Nacional para que hubiese una lista única en Santa Fe, a la cual le van a habilitar el pegado con la boleta del presidente de la Nación, un sector del radicalismo, que es el sector que encabeza a Julián Galdiano, que es el presidente de la UCR en la provincia de Santa Fe, no estuvo de acuerdo con esa lista, que se decía que era una lista de consenso y de unidad, y ha presentado otra lista dentro de la misma alianza, Juntos para el Cambio, integrada totalmente por radicales. Y ahora está peleando, ya la batalla política me parece que la perdió, ha judicializado el tema. O sea que radicales en tres listas. Algunos están con Juntos por el Cambio, otros solos y otros están con el socialismo. Sí, y algunos pueden estar... Sí, exactamente, no, bueno, tres. pero es lo que viene pasando hace muchos años en la Parecen los provincia de peronistas Santa Fe. en las candidaturas presidenciales. Que hay en todas. Es lo que viene pasando. Bueno, se han ido desdibujando también las fuerzas políticas. Los partidos, como tradicionalmente se conocía. No, le quiero preguntar a Hernán más un tema político, no económico, para que no coincida con Melconian. Pero no, desde el punto de vista político, ¿hay mucho camporismo en la provincia de Buenos Aires, en el cierre de listas? ¿Y esto genera ruido con los intendentes o los intendentes están, digamos, cómodos, cada uno en su parroquia? Mira, yo de la verdad que los cierres electorales me parece que ha sido de los menos conflictivos que he vivido yo. Cuando uno hace los números y se fija, claramente los datos indican que hay menos diputados de la Cámpora que ingresan de los que se van, ingresan, digamos, especulando una elección con las encuestas que andan circulando, ¿no? Digamos, con lo cual ese dato no tiene asidero real. Ahora, la coalición que se ha conformado, el Frente de Todos, incluye a distintos espacios. Y me parece que todos los espacios han sido representados y están bien representados. Y me parece además, vos me preguntabas por los intendentes, me parece que hay una apuesta digamos, muy sesuda respecto de ganar las elecciones en la nación y en la provincia. Me parece que está puesto, digo, quizás uno puede decir, bueno, estás diciendo una verdad de perogrullo, pero hay un eje central en eso. Lo digo porque yo vivo en San Martín y lo que vivimos los vecinos de San Martín es muy duro. Y cuando la gente por la calle te para, te dice hay que ganarle a Macri y a Vidal. No te dice, no, fíjense, a ver cómo arman la lista, no, Pepito, Josecito, si el intendente, no te dice eso. Y eso creo que lo percibimos todos, lo percibe cualquiera de los intendentes del conurbano bonaerense, del interior probablemente de la provincia, lo percibe cualquier dirigente, los concejales lo percibimos también. Digo, y eso te lleva a un lugar de decir, bueno, la prioridad claramente es esta. Por eso me parece que más allá de lo que puede generar un cierre electoral, que puede haber alguno más contento, algunos menos contentos, yo creo que hay una priorización respecto de este objetivo que está muy clara, ¿no? Muy bien, una pregunta. Tengo Parisico, pero antes Letcher. A ver, vos sos economista de profesión. Soy contador y magíster en economía. Bueno, por eso. Sé por qué pregunto, porque digo, los otros días yo hablaba con un economista que no es muy lejano a la oposición, y el propio Álvarez Agis y varios dicen, mira, el margen que vos tenés cuando te toque llegar no es demasiado, tenés mucho condicionamiento del fondo, y lo que uno ve es que hay mucha demanda social de que la vida mejore un poquito si hay otro gobierno. Sí. Pregunta, en materia económica,
¿tenés posibilidades para que la gente esté un poco mejor o estás muy condicionado por la deuda, por el proceso inflacionario? Digo, ¿tenés herramientas para mejorar la vida de la gente o pocas? Las dos cosas son verdad. Ah, ¿viste? Sí. Tenés muchos condicionantes, pero también lo podés hacer. Ese es el intríngulis. Digamos, a ver, vos me corrés y te digo, a mí me parece que hay que discutir con el Fondo Monetario cómo hacés vos para crecer y pagar, básicamente. Claro. ¿No? Sin que lo pague el conjunto de los argentinos. Pero además, no es antagónico. Si vos no creces sí. Y no creces si no le va bien a los argentinos, porque nosotros tenemos una economía que el 70% es el consumo, no hay mucho truco. Sí. Solo se crece, o principalmente se crece por el consumo. Con lo cual, no hay otra salida que no sea esa, y si no te dejan crecer, no vas a poder pagar. Eso es lo que en todo caso vos tenés que resolver, que es, fíjate, que a los argentinos les vaya bien, recuperar el poder adquisitivo, y a la vez es, digamos, poner en un segundo plano los condicionantes. Muy bien, tenemos que ir terminando la primera parte porque queda el señor Frakelli con una nota con Albor Cantar hablando de reforma laboral, eso en segunda instancia. Así que, Insico, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Hernán Lecher, muchas gracias. Un placer. Y nosotros, antes de despedirnos, señor, presente, Albor Cantar hablando de qué. A ver, hablando desde el punto de vista de la Unión Cívica Radical, no solo de las reformas que se vienen después de las elecciones, que es la reforma laboral, porque el tema de las PASO y además cómo van a encarar el oficialismo el inicio de la campaña electoral. Diputado Cantar, ¿cómo imagina que va a ser el inicio de esta campaña electoral? ¿Los temas van a pasar por la economía, van a pasar por la seguridad, van a pasar por dónde para usted? Yo creo que indudablemente va a estar en debate dos modelos de país muy diferentes, donde la economía, la seguridad, la corrupción, la institucionalidad del país, los principios republicanos van a estar en debate. No nos olvidemos que hemos escuchado en los últimos días de diferentes actores de la hoy oposición y hasta hace 4 años atrás oficialismo, planteos con respecto al Poder Judicial, convertirlo en un servicio de justicia, con respecto a, el manejo de los medios, la CONADEL de los periodistas, como dijo un humorista muy cercano al kirchnerismo. Entonces creo que todos esos temas van a estar en debate como lo vienen estando, pero obviamente se va a profundizar cuando entremos en el último mes de campaña de cara a las PASOs. Ahora, en lo que se va a dar también, sin dudas, es que gane quien gane las elecciones, va a tener que lograr consensos o acuerdos con entre las diferentes fuerzas políticas. Y uno de los temas, por ejemplo, de reformas que se vienen y que se están hablando, es la reforma laboral. Más allá de otras reformas que, ahora le voy a preguntar también, si en el caso de reformar lo que es la convocatoria o no las PASO, si el radicalismo no lo planteó pensando en una reforma para las próximas elecciones. Pero antes de hablar de las PASO, ¿la reforma laboral cómo lo ve? Bueno, yo creo que es un tema que se había empezado a conversar y firmemente hace un año atrás. Una vez pasado el periodo electoral del 2017 y había cierta esperanza de poder lograr algunos consensos. Después se polarizó demasiado la discusión con respecto al tema laboral porque había algunas cuestiones en las que yo creo que en las líneas generales, más allá de la letra chica, estaban esos consensos, ¿no? El tema de la paridad de género en las relaciones laborales, la no discriminación, que bueno, justamente la OIT ha sacado una resolución recientemente que estamos proponiendo con el diputado Arce la adhesión del Gobierno Nacional con respecto al tema de la violencia de género en lo que hace las relaciones laborales, en el tema de algunas licencias especiales, en el tema de flexibilizar ciertas relaciones laborales que nos permitan afrontar las relaciones laborales de acuerdo a lo que es el mercado del trabajo hoy, que es muy distinto al de la década del 70, cuando fue sancionada nuestra ley de contrato de trabajo. Yo siempre digo, nuestros padres ingresaban a trabajar en una empresa o en un empleo público o en un comercio y lo que tenían en su cabeza era hacer carrera
durante 30, 35 o 40 años en esa empresa, comercio o empleo público, y ahí se iban a jubilar. Hoy los jóvenes que ingresan al mercado laboral ya está estudiado y preestablecido que van a variar no menos de 7 u 8 los puestos de trabajo promedio. Entonces quiero decir con esto que hay un mercado laboral diferente al que no le podemos dar la espalda, que hay puestos de trabajo que vamos a tener en el futuro que hoy no se conocen y otros que tienen corta vida, ¿no? Yo ejemplifico con el tema de el caso de los peajes, que uno ya ve en gran parte del mundo donde está todo absolutamente automatizado. Entonces hay que ver cómo uno reconvierte esos puestos de trabajo, cómo los atiende, obviamente, no sin descuidarlo, pero hay que tener una mirada de hacia dónde va el mundo y hacia dónde va el mercado laboral, que es, reitero, no es la misma, pero ni por asomo, de la realidad de la década del 70 del siglo pasado. Estamos hablando de 50 años atrás, prácticamente, cuando se sancionó nuestra ley de contrato de trabajo. Y para eso van a necesitar consenso. Diputado, el tema de las PASO que lanzó el radicalismo, que estuvo durante algunas horas, bueno, la incertidumbre si se iban a realizar o no. Yo creo que la iniciativa es muy buena, la comparto, no solo desde el punto de vista de no malgastar los fondos del Estado, que por ende son muchos los que llevan una elección de este tipo, sino porque justamente cuando pierde sentido las PASO, que es para dirimir candidaturas internas, porque hay candidatos únicos en las diferentes categorías. Entonces, hemos visto en varias provincias donde candidatos a gobernadores, candidatos únicos, candidatos a presidente, bueno, en todo el país son candidatos únicos, candidatos a diputados, candidatos únicos. Entonces, ¿cuál es el sentido de las PASO en estos casos? Lo que yo no compartí, se lo hice saber a mis correligionarios, era el tema de la oportunidad. Es decir, no se puede plantear esa discusión en el medio de un proceso electoral porque se entra en especulaciones que no son buenas que ocurren en el medio de un proceso electoral, pero creo que es un debate que nos tenemos que dar inmediatamente pasado el proceso electoral de este año, no solo con las PASO, sino, si bien hay que obviamente respetar las autonomías provinciales y demás, el gran problema cuando tenemos estos años electorales es que estamos en elecciones todo el año. Fíjense que estamos en casi todas las provincias que tienen PASOs, hemos tenido 2 elecciones ya y vamos a tener 2 y probablemente 3 con un balotaje en las nacionales. O sea, en un año 5 convocatorias a los ciudadanos a votar, cuando podemos pensar en unificar plazos, en simplificar esto en el futuro, de manera tal de que no tengamos uno cada 4 años, años donde es muy difícil llevar adelante la actividad legislativa cuando estamos elecciones desde marzo a noviembre en todo el año, ¿no? Diputado, gracias. No, un gusto como siempre. Terminó el señor Fernando Fraquelli con Albor Cantar, diputado santafesino. Nosotros por nuestra parte aquí terminamos también. Muchas gracias, nos despedimos. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Nos reencontramos en una semana. Buenas noches.